Hola amigos de este su canal, Escudriñando su Palabra, el ministerio que trabaja para la honra y la gloria del Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Todopoderoso de Israel, y de su enviado, Mashiach, Yeshua de Nazaret. Amigos, este será la primera parte de una serie de videos que tratarán un tema de vital importancia en la vida del creyente, del que cree en el Todopoderoso de Israel. Serán una serie de videos con alto y muy interesante contenido. Sabemos que este canal no va dirigido a toda la gente, sino únicamente a los que Yeshua dijo: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. En estos años, que han sido muchos, que nos han ocultado la verdad, ahora, como está escrito, que en los últimos tiempos vendría la restauración y la ciencia aumentaría. Por eso, esta tecnología se está dando en grandes magnitudes y la vamos a usar para dar a conocer la gran verdad, y convocamos por este medio a todos aquellos que están teniendo revelación de parte del Abba, del Todopoderoso de Israel, todos aquellos que en su Ruach están siendo movidos por el Abba Kadosh mediante Yeshua. Hablen, no callen, porque el mal solo va a avanzar cuando aquellos que saben hacer el bien no lo hacen. Es momento de que toda la verdad se sepa. Por eso hablaremos sin descanso y con valor. Bien amigos, todos aquellos que hemos leído su palabra, notamos que el pueblo elegido por nuestro amado Creador es Israel, por lo que se hace indispensable que volteemos nuestra atención a este pueblo, el cual está conectado con gran parte de las naciones, pero dado a que los integrantes de este ministerio somos mexicanos, es que vamos a direccionar el contenido de este muy interesante tema hacia México. Pero hoy por hoy vamos a ver qué tienen que ver los mexicanos con Israel. Y antes de arrancar con este tema, como es costumbre en este canal, vamos a iniciar con una oración para clamar la guía y la dirección del Ruach HaKodesh de nuestro Padre Celestial mediante Yeshua, para que sea su voluntad, Él nos abra nuestros ojos y oídos espirituales para comprender, y que Él reprenda a Faraón para que deje salir a su pueblo, que lo deje salir a conocerle y obedecerle. Vamos a hacer una oración basada en el libro de Miqueas, capítulo 7, verso 14 al 20. Amado buen pastor, te rogamos que apacientes tu pueblo, apaciéntalo con tu cayado, apacienta al rebaño de tu heredad. Muéstranos tus maravillas, oh Altísimo, como en el día que nos sacaste de Egipto, porque ¿quién como tú, que nos perdonas, que nos tienes misericordia? Así como le diste a Abraham tu misericordia y a Jacob tu verdad. Amado Padre Celestial, dándote toda la gloria, la honra y la jalel, a ti que vives y reinas por todos los siglos, y en el nombre del único que tiene méritos, de aquel que enviaste, el bendito Yeshua de Nazaret, el Mashiach, en su nombre rogamos nos dirijas, Padre, rogamos tu permiso para hablar de este tan importante tema, este misterio que se nos ha ocultado por tanto tiempo. Pero no es tiempo ya de callar, así que si a ti te place, amado Rey, por piedad,
Guía a todos aquellos siervos tuyos, para que con toda diligencia, denuedo, con temor y con temblor, hablemos la verdad. Dirígenos tú con tu inteligencia y tu sabiduría, Padre amado. Bendito eres por siempre y bendito el que vino en tu nombre. Amado Rey, reprende, ata y aleja de nosotros todo Ruach Ra a los Raelim. Por piedad, Padre, para que este mensaje pueda ser escuchado por tu pueblo. Reprende a Faraón para que deje salir a tu pueblo, para que te conozcan y te obedezcan, porque esa es la verdadera Halel, la verdadera alabanza. En el nombre bendito de Yeshua, amén y amén. Gracias, amado Rey. Bien, amigos que ya nos han estado siguiendo a través de los pocos videos que hemos estado publicando desde el mes de octubre del año pasado a la fecha, sabemos que ustedes algunos ya conocen que hemos tratado de transmitirles que en base a lo que nuestro Padre nos dijo en Sofonías 3, versículo 9, Él nos prometió que nos limpiaría nuestros labios, que nos quitaría los nombres de los Baales y nos daría a conocer su nombre y las palabras Kadosh. Es por ello que vamos a insistir vez tras vez en ir erradicando de nuestro vocabulario palabras blasfemas, ya que si hay un idioma blasfemo, desgraciadamente es el español latino, que proviene del latín, y ya que, como está escrito en Apocalipsis, se le dio poder a la bestia para que tuviera este poder sobre toda lengua, pueblo y nación. Así que ha usado ese poder para hacernos blasfemar y decir cosas que son en contra de nuestro Rey. Y muchos de nosotros ni siquiera sabíamos el significado de las palabras que decimos. Es por eso que estamos tratando de erradicar palabras que no son Kadosh, que no son permitidas por nuestro Padre. Es complicado, pero sabemos que ya los que están en raíces hebreas están comenzando a limpiar sus labios de ese lenguaje contaminado, a lo menos para referirnos a nuestro Creador. Pero recordemos que también tenemos que dar gracia a lo que de gracia se nos dio y hablarle a nuestros hermanos cristianos, que hemos dicho que queremos llamarle mejor mesiánicos. Queremos hablarles con todo nuestro amor y cariño. Nosotros también salimos de ahí, pero ya salimos para conocer la verdad, porque Yeshua es el buen pastor. Yeshua es el que está pastoreando a sus ovejas. Él es el único maestro, nuestro único rabí, el que nos lleva al Padre, el único camino a Él, el único que tiene la verdad y por lo tanto la vida. Pero recuerden que como un día a la mujer de Lot, en la destrucción de Sodoma y Gomorra, se le dijo avanza y no voltees hacia atrás. Asimismo nosotros, cuando ya hemos adquirido la revelación de nuestro Rey, debemos obedecer y no voltear hacia atrás. Por eso tenemos que esmerarnos en conocer qué es lo que le agrada al Padre, y no solo en actos, sino también en palabras. Las palabras son muy importantes, puesto que con la palabra se crean muchas cosas. Así que tengamos también nosotros misericordia de nuestros hermanos, que apenas están comenzando a conocer sus raíces, sus orígenes hebreos. Por eso vamos a tener que decir todavía muchas palabras en el mismo sentido para que entiendan, y trataremos a la vez de irles dando a conocer las palabras hebreas, las palabras correctas. Si tú no estás llamado por el buen pastor, por Yeshua, esto te parecerá algo ridículo, algo absurdo. Sin embargo, si estás siendo llamado, para ti esta será la más grande revelación, y empezarás a hacer caso y empezarás a cambiar desde tu vocabulario hasta tus acciones,
porque la santidad es apartarse. La verdadera palabra que no ofende al Padre es Kadosh, no santo. Pero para que tú, hermano cristiano, mesiánico, nos entiendas, esto es ser santo, es ser apartado para el Rey, y desde el lenguaje tenemos que irlo apartando. Así que vas a escuchar mucha terminología hebrea, pero te vamos a dar su traducción. En fin, amados escuchantes, amigos nuestros que apenas comienzan con nosotros en este canal, y aún más saludamos a los que ya nos han estado amablemente escuchando y dejando sus comentarios. Un saludo a todos ustedes, un abrazo, hermanos, y vamos a empezar ya con este complejo y misterioso tema. Pero debemos comenzar por conocer nuestra raíz genealógica. ¿Has oído hablar de el árbol genealógico? Esto es importante porque a partir de tu persona vas conociendo cuáles son tus antepasados. Nosotros vamos a iniciar desde quiénes son nuestros papás. Digo, la gran mayoría de las personas hemos tenido esa bendición de saberlo, y que no lo sepan, bueno, van a llegar directamente a saber que su padre es el Todopoderoso, el Creador. Ese es su padre, amigos. Pero si algunos que han tenido sus papás aquí en la tierra, empiecen por ellos, suban hacia sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Con esto se pretende conocer nuestro origen, desde la raíz hasta la punta. Y me atrevo a pensar, en verdad, que la gran mayoría de nosotros, a duras penas, así con mucha dificultad, sabemos hasta quiénes fueron nuestros tatarabuelos. Sin embargo, difícilmente vamos a saber su origen. Bien, pero quizá ya desde aquí, con este ejercicio, ya te has dado cuenta que no eres 100% mexicano. Pero más adelante vamos a abundar sobre ese aspecto, sobre el mestizaje. También habrá aquellos que hasta la línea de sus tatarabuelos se encuentren que sí son 100% mexicanos. Dirán, sí, nosotros sí somos 100% mayas o aztecas, mexicas, pero algunos van a encontrar que sí son mestizos, o quizá inclusive no lograste encontrar mucha información de tus antepasados, y tengas que conformarte por el momento con relacionar tus orígenes con aquellos primeros pobladores previos al México mestizo. ¿Quiénes fueron? Bueno, los aztecas, los mexicas y los mayas. Sin embargo, hay datos de que estos no fueron los primeros pobladores del continente americano, sino que fueron algunos llamados polinesios. Poli viene de la palabra muchos y necios de la palabra islas. Es un vocablo con etimología griega. Entonces significa que estos venían de muchas islas. ¿De dónde? Bueno, pues definitivamente del antiguo mundo. Y sucede que estos polinesios, por sus rasgos fisonómicos, se nos platica que tienen mucho parecido con la gente de Japón, de Taiwán, con asiáticos. Incluso, miren, dato curioso, es de notarse que tienen un gran parecido con los indígenas de México y con los habitantes de Centroamérica. Bien, pues resulta que esos primeros pobladores del continente americano, los polinesios, provenían de, como les decimos, de muchas islas asiáticas. Y, entonces, ¿por qué muchos de nosotros tenemos rasgos diferentes a estos primeros pobladores? Si vemos aquí en nuestra pantalla, sí hay gente que efectivamente tiene sus rasgos todavía
conservando el prototipo del maya, del azteca, del mexica, pero también es cierto que hay o habemos muchos que de verdad pues no estamos definidos como una raza aria, sino que ya somos el resultado de un papá, como aquí se ve en esta ilustración, de un papá blanco, caucásico, y una mamá pues de la raza negra, y da como resultado pues un mestizo. Entonces esto pues aquí en este continente americano lo vamos a poder conectar con la llegada de los españoles. Hay mucho que decir y bueno, vamos a empezar a hablar que exactamente en el año 1521, como muchos sabemos, nos cuenta que se da la conquista española. Esto se da en el territorio de los aztecas o mexicas y de los mayas, dando con ello nacimiento al México mestizo. Y por ello nos va a resultar muy complicado saber si en nuestro ADN existe más sangre española o más sangre indígena. No obstante, estos primeros pobladores que nos vinieron a conquistar, ni todos eran españoles, ni los españoles pudieran asegurar que fueran 100% españoles. Colón era un judío, Cristóbal Colón. Pero esto se debe a que entre toda esta gente que vino, venía mucha gente originaria de Israel. Esta gente era mayormente de la tribu de Judá. Más adelante vamos a abundar a detalle en ello. ¿Por qué venía Judá huyendo? Porque la mal llamada Santa Inquisición de la Iglesia Católica estuvo obligando al pueblo del Altísimo a convertirse al cristianismo romano y pagano, contaminado por los enemigos de la ley o Torá del Creador, obligándolos a creer en cosas paganas, a creer en un Mesías, cambiándole desde su nombre, quitando su nombre Yeshua, para ponerle un nombre que ahora le llaman Jesús, para quitarle su término hebreo que es Mashiach, Mesías, para llamarle Cristo, para decir que supuestamente Él vino a abolir la ley en la cruz, para decirnos que supuestamente Él vino a profanar el séptimo día, el Shabbat, que vino a enseñarnos a comer cosas inmundas como el cerdo, tergiversando las escrituras, ocultando las verdaderas. Empezaron a perseguir al pueblo judío, al pueblo que en verdad cumplía con la Torá. Y cuando digo pueblo judío, también habían muchos mesiánicos. Muchos judíos creyeron en Yeshua como su Mashiach. Su misión era ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero entre ellos había muchos judíos que creyeron. De no haber sido así, nosotros hoy no conoceríamos el mensaje. Pero también la perversa Iglesia Católica Romana Vaticana nos ha hecho creer que los judíos son los enemigos de Yeshua, Jesús, como todavía le llaman muchos de ustedes. Vino a esparcir un odio por los judíos. Quitaron de la forma más cruel y más horrenda las muertes y los castigos, las torturas más crueles. Y a cambio de dejarlos en paz,
Les hacían adorar al palo y al estuco. ¿Te suena? ¿Te suenan los crucifijos, las imágenes, las estatuas? Todo eso que está escrito en la palabra de nuestro Rey, que dijo: por su desobediencia, por no haberme adorado en verdad y con todo su ruaj, con toda su obediencia, es que ahora están destinados a ser esparcidos por las naciones, donde los obligarán a adorar al palo y al estuco. Y esto ocurrió con la mal llamada Santa Inquisición de la Iglesia Católica Romana y Vaticana. Los obligaron a bautizarse bajo la pagana Trinidad, pues no existe una Trinidad. Su palabra dice: escucha, Israel, ella Adonai, ella el Señor, tu Todopoderoso, uno es, y solo a Él amarás con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y vino su Hijo, su enviado, que vino con el mismo Espíritu del Padre, con el mismo Ruaj, y por eso hablaba: yo soy. Por eso Él perdonó pecados, porque Él venía de parte del Padre, y Él y el Padre son uno, pero no es el mismo. Yeshua siempre dijo que su Padre era mayor que Él. Yeshua en Apocalipsis dice: y mi Padre, mi Dios, Elí, les dará un nombre nuevo. Yeshua jamás le quiso arrebatar la gloria al Padre, jamás. Pero estas creencias son producto de esa perversa Santa Inquisición, santa de un vocabulario que viene etimológicamente de la raíz del latín, santería, Satanás, que ya lo reprenda en el nombre de Yeshua y lo aleje de nosotros. Santa, esa palabra, santa, santo, que es empleada para tantas cosas perversas, para tantas cosas vanas. Por eso, nosotros no tenemos permiso para llamarle así. Por eso, es nuestra tarea no convencerte, solamente hacerte conocer que el verdadero término que se debe de emplear es Ruach, no espíritu. Hakodesh, santo, no se debe de decir, sino Hakodesh, apartado. Bien, también nos dijeron que el Señor es uno, y con la Trinidad se ha tratado de confundir, y lamentablemente muchos hemos sido bautizados por esa Trinidad pagana. Es momento que le roguemos perdón a nuestro Padre mediante Yeshua, y roguemos que solamente Él con su Ruach HaKodesh nos bautice con su fuego, nos selle, que es la palabra correcta. Amigos, Cristóbal Colón, quien se ha descubierto que era un judío, él descubre América en 1492, y en ese mismo año los judíos son expulsados de España, terminando la historia del judaísmo español y surgiendo los criptojudíos, de criptas, de ocultos, enterrados. Es decir, ellos tenían que ocultar su fe en el Creador y sus mandamientos, los mandamientos que el Padre dio por medio de Moisés. Y no les estoy hablando de los judíos que siguen un Talmud, que es una Torá, una ley oral, con tradiciones humanas. No, les estoy hablando de los verdaderos judíos, los que en verdad han obedecido al Padre. Estos se tienen que ocultar de su verdadera fe. Debían esconder su fe judía y prácticamente de la ley o la Torá del Creador, ante la continua amenaza del aparato inquisitorial, el cual estaba en varios países del mundo, por citarte algunos: Francia, Portugal, España,
incluso México, en donde la Iglesia Católica diabólica cometió horrendos y crueles tormentos y homicidios contra aquellos que se opusieran a sus perversos dogmas, siendo el judaísmo su principal blanco. Esto desgraciadamente permaneció durante varios siglos. Es en 1519 que llegaron a México, a nuestro México, paisanos, judíos forzados a convertirse al catolicismo. Esto durante el periodo colonial, de 1521 hasta 1821. Ellos venían de España y de Portugal, pero tras la finalización del dominio de la Iglesia Católica en México, Benito Juárez fue uno de los que les puso hasta aquí. Las reformas liberales permitieron aún más la inmigración de judíos al país. Llegaron también varias zonas, llegaban de Europa, dándose con ellos los judeo-mexicanos. También debemos tomar en cuenta que tras el muy lamentable holocausto nazi, algunos judíos que ya venir la amenaza de Hitler, emigraron a varios países y entre ellos México. Esto fue a partir del año 1933, fecha en que Hitler fue nombrado de canciller de Alemania y se dedicó a torturar y eliminar al pueblo judío hasta que terminó la guerra en Europa el 8 de mayo de 1945. Como ven, han tratado de exterminar al amado pueblo del Altísimo, quien ha sido esparcido y no bendecido por la desobediencia de nosotros y nuestros antepasados. Y han habido vasos de perdición que han servido para castigar al pueblo, pero hay de aquellos que se han prestado a siquiera ofender al pueblo del Altísimo. Ejemplos: Hugo Chávez, el difunto Hugo Chávez, que murió de cáncer en sus entrañas. ¿Por qué? Porque dijo que maldecía al pueblo judío desde sus entrañas. Así que todavía nuestros hermanos judíos siguen vivos y se perpetuarán a través de los genes judíos que muchos de nosotros traemos y aún no nos hemos dado cuenta. Sin embargo, no es solo la tribu de Judá, no solo los judíos. Hay muchos de la tribu de Israel, de cualquiera de sus 12 tribus, más de Efraín y Manasés. Y hablaremos de ello con detenimiento. Pero quiero hacer énfasis en que en este país, en que nuestro México, se ha documentado que hubo una diáspora judía en México. Han habido libros que así lo registran, como está aquí en nuestra diapositiva. Aquí vemos estos libros que documentan la diáspora judía en México, el exilio incómodo, o sea, la salida incómoda de nuestros hermanos que estaban ya instalados en Alemania, en Rusia, en gran parte de Europa, y tuvieron que salir huyendo para que no siguieran siendo sometidos a eso que vemos en nuestras pantallas, a la inanición, al hambre y la miseria absoluta, al tormento psicológico y físico. No les importó que fueran niños ni mujeres. Y aún hoy día se atreven a negar a algunos el holocausto nazi. Y lo hemos de negar si a la fecha todavía solo basta ver las fatales páginas de internet, inclusive comentarios duros siempre contra el pueblo de Israel.
siempre la humanidad está en contra del pueblo elegido por el Altísimo. Y por ello, los judíos han tenido que salir huyendo vez tras vez de un lugar a otro. Y México fue un lugar de refugio para ellos. Entonces, ¿por qué ahora se nos olvida que por la sangre de muchos mexicanos corren genes judíos? Pero a su vez, los judíos ya se habían mezclado entre sí con algunas otras tribus, pero no queremos confundirlos y eso lo veremos con más detenimiento. Así que proseguimos diciendo que ya se habían asimilado, ya se habían mezclado otras naciones con los israelitas. Y lo desconocemos porque en realidad no son muchos los que indagan acerca de sus orígenes. Es de llamar la atención que muchos de aquellos que sí se han interesado en conocer sus orígenes, se han practicado pruebas de ADN o han tratado de rastrear sus apellidos si tienen algún vínculo con el pueblo de Israel, con los judíos. Y oh sorpresa, claro que los resultados son vinculantes con gente judía. Interesante, ¿no? ¿Increíble? No, no es increíble, porque el Todopoderoso Creador le prometió al primer hebreo, a Abraham, que su descendencia sería como las estrellas del cielo, que no se podrían contar. Y aunque el árbol genealógico de Abraham está plasmado en la Biblia, nosotros nos vamos a enfocar mayormente en su descendencia a través de su hijo, el hijo de la promesa, Isaac, y a su vez en el hijo de Isaac, que recibió la mayor bendición de su padre. Y de este varón se derivaron las 12 tribus de Israel, de entre las cuales se encuentra la tribu de Judá, que es donde vienen los conocidos judíos que llegaron a este territorio mexicano, esparciéndose así la semilla, el semen de Abraham. Pero esto no quiere decir que solamente la tribu de Judá esté mezclada con nosotros los mexicanos, pues como en otras series de este video, conocerán que las 11 tribus restantes, más las tribus de Efraín y Manasés, fueron esparcidas por el mundo antes que la tribu de Judá. Esas tribus fueron asimiladas con gente del antiguo mundo, ubicado principalmente en el mar Mediterráneo. Esto está es uno de los mares del Atlántico. Está rodeado por la región mediterránea, comprendida entre Europa meridional, Asia occidental y África septentrional. Este mar Mediterráneo, como estamos viendo aquí en la pantalla, y también está Marruecos, Argelia, Italia, Grecia, Turquía, Siria, Libia, Egipto y nuestro amado Israel. Entonces, este mar Mediterráneo fue testigo de la evolución de esas varias civilizaciones tan importantes como los egipcios, fenicios, hebreos, griegos, romanos, cartagineses, etcétera. Pero a nosotros nos ocupa nuestro amado Israel. Incluso sabemos que en España es donde hubo una gran mayor parte de refugiados de Israel cuando el Padre Celestial los expulsa del territorio por la desobediencia. Entonces ahí hay mucho judío y hay un gran conocimiento acerca del pueblo de Israel. Y ahora nuestros hermanos españoles están muy inquietos y muchos están haciendo investigaciones de si son ellos pertenecientes a Israel. La sangre llama, hermanos. Algún día vamos a conocer que todos somos de la simiente de Abraham. ¿Cómo lo sabremos? Yeshua vino por esa simiente. ¿Y qué dijo Yeshua? Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen.
Así que los que no obedecen la voz del buen pastor, los que prefieren oír la voz de su pastor cristiano, de su cura católico, o de sectas de la nueva era y demás aberraciones, esos no son las ovejas de la casa de Israel. No son las ovejas que están escuchando la voz de Yeshua. Pero si tú estás en cualquiera de estas iglesias, yo salí de la iglesia católica, conocí la organización de los testigos de Jehová, estuvimos en la iglesia cristiana, y ahora nos hemos dado cuenta que Yeshua no dejó ninguna religión. Yeshua dijo simplemente: sígueme, conoce la voluntad de mi Padre que es la mía, y sígueme. Y es lo que estamos haciendo. Y créeme que cuando permites ser guiado por el buen pastor, es cuando vas a comenzar a tener la mayor revelación. Y para ello te sugerimos que cumplas con el 4º mandamiento, guardes el Shabbat como día de reposo, que comienza desde el viernes, cuando el sol ya se oculta, hasta el sábado, cuando el sol ya se oculta, y verás cuánta revelación vas a empezar a tener del buen pastor. Todo esto que te estamos diciendo, toda esta historia se debe de respaldar con lo dicho en las Escrituras, como tú lo conoces, llamado Antiguo y Nuevo Testamento. En hebreo es Tanakh y Brit Hadashah. El Nuevo Testamento, del cual nos han alterado muchísimas escrituras, han ocultado mucho lo que es la verdadera escritura del Altísimo, de todo lo que escribieron los primeros mesiánicos. Esto lo tiene Roma, esto lo tiene el Vaticano. Pero la buena noticia es que si tú buscas con todo tu corazón a tu Creador y escudriñas su palabra y te dejas guiar por su Ruach HaKodesh, vas a empezar a discernir, vas a empezar a separar lo kadosh de lo profano, lo falso de lo verdadero, y te darás cuenta que Saulo de Tarso, Pablo, vino a confundir al pueblo que siguió al buen pastor, vino a contradecir la Torá y a contradecir a Yeshua, incluso a contradecirse él mismo. Tú notarás que él hizo una gran olla mezclada de verdades y mentiras para crear la confusión. Y como veía Roma que no podía contra el pueblo del Altísimo, contra los mesiánicos, entonces envía a Pablo de Tarso y luego a los mal llamados padres de la iglesia, entre ellos Constantino. ¿Y cuál fue su lema? Si no los logras convencer, confúndelos. Si no puedes contra el enemigo, únetele y divide y confunde. Y es lo que han venido a hacer con todo el pueblo cristiano. Estamos divididos, señores. Y Yeshua dijo: Abba, Padre, que ellos sean uno solo, como tú y yo somos uno solo. Pero estamos más divididos que el mundo con sus fronteras. ¿Te parece que esto es lógico? ¿Te parece que hayan cientos y cientos de denominaciones cristianas? Yeshua vino a recuperar lo que se había perdido. Vino por las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Es hora que despertemos y ahora nos rehusemos a seguir con el engaño que Roma, el 4º imperio enemigo del Altísimo y de su pueblo, ha sembrado. Es hora de que el verdadero evangelio, las buenas nuevas, se conozcan y se esparzan por los 4 puntos de la tierra. Es hora que si tú que estás escuchando has tenido revelaciones, te hinques, ores y ayunes y pidas permiso para saber si debes de hablar. Yeshua dijo: a los que crean en mí tendrán por señal que
expulsarán demonios, sanarán enfermos, resucitarán muertos y predicarán las buenas nuevas. Las noticias que mi padre le dijo a aquel pueblo que alguna vez se le dijo: ya no eres mi pueblo, lo a mí. Ahora ya eres mi pueblo. Y fue mediante los méritos del bendito, de un cordero sin mancha, un cordero perfecto. No desprecies la sangre de Yeshua. Haz que valga la pena todo lo que él ha sufrido. Y entonces habla la verdad, para que el reino vuelva a ser uno, bajo un rey. Yeshua HaMashiach de Nazaret, Baruch Atah Beshem Eyah. Baruch Atah Yeshua. Porque él dijo: no me volverán a ver hasta que aprendan a decir: bendito el que vino en el nombre del Creador. Pero el pueblo judío, muchos de ellos lo niegan por culpa de nosotros, que decimos que Yeshua nos vino a enseñar a comer cosas impuras. Es mentira. Muchos de nosotros hemos dicho: Yeshua vino a clavar en la cruz la ley, la vino a abolir. Mentira. Somos nosotros quienes la hemos abolido con nuestra desobediencia. Y dicen: Yeshua no respetó el sábado. Mentira. Yeshua vino a sanar, a hacer lo bueno, a recuperar la oveja quebrada en día de Shabbat, no a trabajar en vano, no a hacerse de dinero. Yeshua, el único buen pastor, no vino a cobrar dinero, no vino a hacerse rico como los pastores de hoy, traidores. Yeshua no tenía ni dónde poner su cabeza. Yeshua fue fiel hasta la muerte al Padre, y por eso hoy está sentado a su derecha y no en el trono del Padre. Y recuerden, amigos, que escrito está que el espíritu del anticristo, como le dicen, del antimesías, sería todo aquel que negara al Padre, que negara al Hijo. Y ustedes han de decir que Yeshua es el Padre, que es Dios, porque Dios solamente hay uno, no pueden haber dos. Lo está negando. Haz que valga la pena el sufrimiento de Yeshua y de su Padre al ver morir y sufrir al justo por los injustos. Haz que nuestros hermanos judíos volteen a ver al pueblo que se le dijo un día: ya no eres mi pueblo, porque no obedeces. Cuando nuestros hermanos judíos vean que cumplimos con su ley o Torah, cuando vean que guardamos Shabbat, que no comemos inmundicias que no traen más que enfermedades como el cerdo y los mariscos, cuando vean que somos obedientes, cuando vean que llevamos las convocaciones Kadosh, sus días de reunión que están en Levítico 23, cuando vean que nosotros ya no celebramos Halloween, Santo Claus, Día del Amor y la Amistad, que es mentira, eso no es cierto. Cuando vean que ya no tenemos fiestas paganas, sino las fiestas Kadosh de nuestro Padre, el día que le dijo a sus hijos: vengan a convivir conmigo, a reunirnos en familia. Entonces, y solo entonces, cuando ustedes quiten a Saulo de Tarso, a Pablo el impostor, el 13º apóstol, el que decía que era su evangelio, Pablo, el que dijo que por su mentira había aumentado la gloria del Altísimo y aún así se le juzgaba. Pablo, el que estaba mal con los demás apóstoles. Pablo, el que decía: circuncídense, no se circunciden, quédense como les llamó el Señor. Pablo, el autor de la confusión. Cuando lo quiten a él para seguir al único que murió por nosotros, al único que bajó del cielo junto con la Torá, a Yeshua Mashiach de Nazaret, y dejes de idolatrar a un Jesús griego y conozcas al Jesús, al Yeshua hebreo, y sigas al Padre y te definas
por seguir al Padre, a su Torá, a su ley y a su enviado, a Yeshua. Entonces, y solo entonces, nuestros hermanos judíos creerán en que el Mesías ya llegó y que es Yeshua de Nazaret. Y entonces las ovejas podremos volver a ser reunidas. Bien, es importante que ahora conozcamos, aunque sea de manera breve, el árbol genealógico desde Adán. Vamos a comenzar desde Adán y Eva. Vamos a tratar de ver no solo nuestros orígenes a nivel familiar, vamos a verlo también, nuestros orígenes, desde el punto de vista de la humanidad. Y por lo tanto te vas a dar cuenta que de las 12 tribus de Israel. Yo sé que muchos que en verdad estudian las escrituras, las escudriñan y piden revelación del Ruach, ya saben esto. Pero vamos a tener solidaridad y cariño con nuestros hermanos nuevecitos. Incluso hemos insistido mucho en que estos videos también son para aquellos hermanos que tienen debilidad visual y que tienen la posibilidad maravillosa de, a través de este medio del internet, de YouTube, escuchar, y por eso es importante que hablemos, para que ellos escuchen, y vamos a decirles cómo empezó el árbol genealógico de la humanidad. Sabemos que empieza, quiero hacer antes una aclaración. Los nombres, como los vamos a ver, son nombres que también, ¿qué creen? Nos cambiaron, no se respetaron los nombres como se pronuncian en hebreo. Y para aquellos que digan que los nombres cambian de acuerdo al país que va, según el país, a ver, vamos a reflexionar rápidamente en esto. Si tú en tu pasaporte, si tú como mexicano en tu pasaporte dice Juan, y tú vas a Israel, a ti no te van a decir Johanán, te van a decir Juan, amigo. Si tú vas a Estados Unidos, no te van a decir, oh Johnny, welcome. No, te van a decir Juan, porque los nombres no se transliteran. Y malamente todo parte del complot de la Roma Vaticana perversa fue cambiar también los nombres. Entonces, ahorita como lo vamos a decir, no todos se pronuncian así en el hebreo. Pero lo más triste es que ni siquiera respetaron el verdadero nombre del que es sobre todo nombre, Yeshua. Hasta el de Yeshua cambiaron. Pero en fin, vamos a empezar por los que nos han dicho que fueron los primeros pobladores de la tierra, que son Adán y Eva. Cada color verde que está ahí, si te fijas, Adán tiene un color verde. Esto significa que es lo más importante de este árbol genealógico. Bien, de Adán y Eva nacen Caín y Abel, y sabemos que Caín priva de la vida a Abel, y entonces pues Abel se queda sin descendencia, y Caín viene a tener una descendencia que empieza con Enos, Irad, Mehujalel, Metusael, Lamech. A su vez él tiene hijos que es Jabal, Jubal, Tubal Caín, Naamá. No vamos a entrar de lleno, es una breve reseña, y tampoco vamos a subrayarlos con verde porque no son la línea más importante para nuestro Creador. Existieron, pero pues no son lo más importante. Igual también tuvieron hijos o descendencia mujeres, pero pues como el varón es el que fue primero creado y es de donde se señala la descendencia, ¿sí? Entonces, aunque hayan mujeres, no las vamos a mencionar. Bien,
Después de un tiempo, la palabra bendita nos menciona que Adán y Eva vuelven a tener relaciones sexuales y tienen a Set. Bien, ahora en cuanto a la rama de Set, que también tiene señalado en verde porque también es una línea que fue muy importante para nuestro padre, él se plació de elegir esas líneas para su descendencia Kadosh, las elegidas. Él tiene un hijo llamado Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, y otra vez viene la línea verde, que es Enoch, que hemos leído, que es aquel que fue llamado como amigo del Todopoderoso y fue transportado, ¿sí? Se lo llevó nuestro padre. Y también tuvo Set, otro hijo que se llamó Matusalén, Lamech, y de esta misma línea viene Noé. A su vez, Noé, lo que se destaca de él es que también fue un hombre muy importante, muy importante para nuestro padre, a grado de que está escrito que si hubiera nuevamente una depuración en la tierra y tuviera que salvarse a alguien, él solamente se decidiría por Noé, sin su esposa, sin sus hijos, por Noé, por Job y por Daniel. Entonces, fíjense qué importante ha sido este personaje para nuestro Creador. Él construye el arca cuando viene el diluvio. En esta época había mucha maldad, yo creo que no tanta como ahora, pero había mucha, sobre todo porque la palabra dice que los hijos del Creador, entiéndase por esto los ángeles, cuando vieron que las mujeres de los humanos, de los hijos de los hombres, eran hermosas, tienen relaciones con ellas y entonces se crea una descendencia híbrida, parte angelical, parte terrenal, y esto crea pues gigantes, y lo que trae mucha maldad desde el momento en que el ángel abandona su morada celestial para venir a tener relaciones ilícitas con las mujeres de la tierra, ya es abominación para el Padre. De hecho, en su Torah o ley dice que no le agrada a él, nos ordena que no crucemos nada, ni semillas, ni siquiera vaya la tela de la ropa, no hagamos mezclas, no hagamos cruzas. También él trató mucho de que las descendencias se permanecieran arias, que no hubieran mezcolanzas. Entonces, estos perversos gigantes trajeron mucho sufrimiento a la humanidad, y tanta era la maldad que por eso nuestro Padre hizo este reset a la tierra, la reseteó y se limpia, ¿no? Esto, y aquí hay mucho para hablar, pero no es el tema, pero el tema de Noé es otro video que vamos a hacer. Solamente queremos decirles que era mucha la maldad, habían gigantes, y que, ojo, porque Yeshua nos dijo que su llegada previa a ella sería como en los tiempos de Noé. Entonces de ahí la importancia que conozcamos cómo eran esos tiempos de Noé, pero como digo, eso es tema para otro video con el favor de Yahweh mediante Yeshua. Bien, este importante personaje llega a tener a su vez 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, pero que ahí está esta línea, la línea de Cam, que definitivamente fue un hijo desaprobado, no obtuvo la bendición de su papá Noé, al contrario, lo maldijo. Y como una nota así que llama la atención es que de Cam viene lugares que han tenido gente mala, como es los egipcios vienen de Cam, y pues visto una civilización pagana. Los filisteos, que siempre han peleado con el pueblo judío, filisteos y pues, gigantes filisteos. Nimrod, que Nimrod fue un hombre que intentó desobedecer a nuestro padre, incluso fue el que fundó Babilonia, el que fue y lideró lo que es la Torre de Babel. Es un personaje con muy mala trayectoria.
Y también pues está Cus como Etiopía, y está lo que es el hoy actual Israel, pero antes era Canaán, la tierra prometida, de donde salen los jebuseos, amorreos, gergeseos y otros que tampoco fueron del agrado de nuestro Padre Celestial. Entonces llegamos hasta el primer hijo, que es Sem, y este sí es otra línea que agrada a los ojos de nuestro Padre, y otra vez aquí lo tenemos señalado con verde. Y él tiene unos hijos, repito, también tuvo hijas, pero vámonos por la línea del varón. Es Arfaxad, Sala, y Eber, Peleg, Reú, Serug, Nacor, Taré. Taré fue el papá de Abraham. Entonces Abraham, él tiene a Isaac, y de Isaac sale Jacob. O sea, si cada línea vamos viendo que los que están en la línea izquierda, desde el primero, van siendo papás del que le sigue. Por ejemplo, Sed de Enos, Enos de Cainán, Cainán de Mahalalel, Mahalalel de Jared, y así sucesivamente, ¿sí? Para que nos vayamos entendiendo. Entonces Nacor es papá de Taré, Taré es papá de Abraham, Abraham es papá de Isaac, Isaac es papá de Jacob. Cabe mencionar para los que están nuevitos en esto, a los que están conociendo apenas, Abraham y su esposa Sara tienen la promesa de tener hijos cuando todavía no los tenían, y antes pues se llamaba él Abraham y ella Sarai, y cuando tienen hijos pues se les cambia el nombre. Volvemos a decir que el nombre es muy importante para nuestro Creador. Y de Abraham y su esposa Sara nace Isaac, que es el hijo de la promesa, aunque sabemos que también con Agar tiene un hijo, que es Ismael, que son los árabes, de ahí sale el pueblo árabe. Pero aquí hay algo que ustedes tienen que estudiar en la Biblia. Este no era el hijo prometido del Padre Celestial. El Padre Celestial le dice a Abraham: no te preocupes, Abraham, tu descendencia va a ser incontable como las estrellas del cielo. Entonces aquí otro paréntesis, amigos que nos escuchan. Si la promesa del padre Abraham era que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y actualmente hay un aproximado de 8 millones de judíos que están ocupando la tierra de Israel, y quizás otros 8 judíos que están dispersos, vamos a pretender creer que entonces esa descendencia eran solamente 16 millones. Claro que no, porque incluso los estamos contando, 16 millones, y el Padre dijo que sería incontable. Entonces desde aquí ya empiecen a tener la suspicacia, adelántense y empiecen a meditar que realmente muchos de la descendencia de Abraham estamos dispersos entre todas las naciones. Bien, ahora entonces Isaac, el hijo de la promesa, tiene a Jacob. Jacob, que después es llamado Israel. Ahora nos vamos otra vez hacia abajo, y aquí vemos que Jacob, pues por azares de las cosas, por algunas situaciones, pues termina sufriendo mucho, ¿verdad? Teniendo nomás 4 mujeres. Y de esas 4 mujeres, cosa que el Padre no nos mandó a la poligamia, ¿sí? O sea, una cosa es que él, bueno, nos ve como humanos en nuestra condición y dice, bueno, están haciendo equivocado, pero esto no es el plan que yo tracé para ustedes. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, ¿qué dice el inicio de nuestro árbol genealógico, la raíz? ¿A quién hizo? Hizo a Adán, y luego le hizo a Eva. No le hizo a 3 Evas, o una Eva, una Petra, otra Juana, una mujer. Y dijo, y será el hombre y la mujer una sola carne. Sí, no dijo y su grupo, un harem. Entonces, de hecho, todo esto de que los hombres han desobedecido y han incurrido en la poligamia, han tenido varias mujeres,
se ha traído muchos problemas. Igual si Sara no hubiera insistido con Abraham de que tuviera otro hijo, hubiera sido siempre nada más Isaac el hijo de la promesa y no estaría tanto problema con los árabes. Bien, entonces sucede que ya Jacob tiene que ver con 4 mujeres: Raquel, su amada; Lea, la que le achacaron; Bilha, la sierva de Lea; y Silpa, la sierva de Raquel. Bien, Lea tiene pues todos esos hijos que estamos viendo: a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar, a Zabulón, y una mujer, Dina. Y ahí destacamos a Judá, porque pues de ahí viene el linaje, ni más ni menos que de nuestro amado Mesías, de Yeshua. Por eso, amigos que nos escuchan, piénsenla muy bien antes de que digan: no queremos que nos judaicen, aquí no son bienvenidos los judíos. Eso lo van a escuchar muy seguido de sus pastores, aunque ellos no tienen ningún empacho en recibir el dinerito, los diezmos que están en el Antiguo Testamento de las leyes de los judíos, y ahí sí no tienen empacho en estar judaizando. Pero piénsenlo, porque de ahí nació el Mesías, y él mismo dice: la salvación viene de los judíos, porque de Belén de Judá ahí nació nuestro Salvador, Yeshua. Cuidado, amigos, con hablar mal de Judá, con hablar mal de los judíos, con despreciar todo lo que tenga que ver con ellos. Descarten completamente el judaísmo talmúdico, rabínico, que les enseñen Kabbalah, que les enseñen cosas que no están netamente basadas en Torah, escrita, dictada por el Padre hacia Moisés. Eso sí, descártenlo. Ese judaísmo no hay que aceptar. Pero todo lo que esté en la Torah, que lo llevó el pueblo judío como una forma fiel y sana hacia lo que obedeció el Creador, eso sí hay que obedecer. Pidan revelación con el Ruach para que puedan discernir. Bien, entonces decimos que con Bilha tiene a Dan y a Neftalí; con Silpa tiene al hijo Gad y Aser; y con su amada Raquel tuvo a José. José también es muy sobresaliente, porque él es el que es enviado a Egipto, porque sus demás hermanos le tuvieron celo y lo venden, y llega a caer en Egipto, y llega a ser un personaje muy muy importante, ni más ni menos que la mano derecha de Faraón, y es quien, por revelación del Padre que le da en un sueño a Faraón, aquello de las 7 vacas flacas y gordas, es que almacena alimento, y por eso incluso Canaán llega a tener mucha hambre, no había alimento, y viajan a donde José, a Egipto, y se vuelven a reunir. Y bueno, en fin, hay toda una historia acerca de José. Pero José tiene 2 hijos, Efraín y Manasés. Manasés era el mayor, y cuando ya Jacob, o Israel también así lo conocemos, ya va a morir, manda a llamar a sus nietos Efraín y Manasés y le dice: hijo José, manda a traer mis nietos que los quiero bendecir. Hace una bendición a todos sus hijos, y en Génesis registra cómo hay una predicción para cada uno de ellos. Y en cuanto a Efraín y Manasés, en vez de haberle dado la bendición al hijo primogénito, que cobra mucha importancia en las escrituras, hay salvedades en las que el hijo menor tomó la bendición del mayor, como lo vemos también con Esaú y Jacob, precisamente, entre otros personajes. Entonces a Efraín, Jacob, Israel, le da la mayor bendición, y José le dice: no, padre mío, el mayor es Manasés. Dice: sí, hijo mío, lo sé, pero
Efraín tendrá una muchedumbre de naciones, será mayor en este sentido que su hermano Manasés. Entonces aquí es muy importante para los que vamos, este tema es tratar de rastrear las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces esas ovejas son todos los de la tribu de Rubén, todos los de la tribu de Simeón, de Leví, de Judá, de Isaacar, de Zabulón, de Dan, de Neftalí, Gad, Aser, José, Benjamín y sus 2 hijos, porque bueno, Benjamín también fue hijo de Raquel y Jacob, pero también están añadidas porque Jacob, Israel, adoptó a Efraín y a Manasés como sus propios hijos, no como nietos, sino propios hijos. Entonces tenemos esas 12 tribus más la de Manasés y Efraín, que igual se subsumen, no son 14 tribus, son 12 tribus. Pero esas son las tribus perdidas de la casa de Israel, son las ovejas por las cuales vino Yeshua. Ahora, después de este mapita que tenemos genealógico de la humanidad, vamos a reflexionar ya para terminar. Con esto terminamos esta primera serie y por favor, amigos y amigas que nos escuchan, que son más amigos, las mujeres, no sé qué está pasando, no sé por qué están siendo indiferentes al llamado del Eterno, del Altísimo. Son más los hombres que están entregando sus corazones, que están volviéndose en arrepentimiento, que las propias mujeres. Es bueno que las cabezas, que los varones se levanten, es bueno, pero cuidado, me dirijo a ustedes, mujeres, porque nos guste o no, nosotras somos quienes nos encargamos de la educación de los hijos. Entonces, si ustedes no los educan en base a los mandamientos del Padre, en el temor y en el amor al Altísimo, van a tener una descendencia muy rebelde, desobediente, y no va a haber bendición. Por favor, les hago un llamado y en el nombre de Yeshua ruego a nuestro Padre Celestial, ahora mismo, por piedad, Padre, si te place, toca los corazones y las mentes de las mujeres creyentes que te quieren, por favor. Pon en ellas fuego, un fuego fuerte que las haga no ser tibias, no ser frías, sino apasionadas por tu palabra, por tener en sus casas música que hable de ti, películas que hablen de ti, videos, porque lean tu Biblia, tu palabra, para que te busquen, te sigan y eduquen hacia sus hijos. Padre, te rogamos por nuestras familias, por nuestras amigas, nuestras compañeras, nuestras vecinas, y ayúdanos, no nos sueltes, Padre, no me sueltes. Permíteme andar contigo a tu derecha siempre, no me sueltes ni a la izquierda ni a la derecha, no me sueltes. Ayúdame a hacer tu voluntad. Y aprovechando que hoy nuestros amigos son mayormente varones, pero que también por fe creo que pronto van a ser también muchas damitas. Por favor, preparen sus mentes, sus corazones y sus oídos para escuchar este abundante y muy interesante tema. Dispónganse a conocer más del pueblo elegido del Creador, el cual es Israel. ¿Y sabes por qué te va a interesar mucho? Porque Yeshua dijo, como está escrito en Mateo 15, versos 21 en delante, y dice: saliendo Yeshua de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea, en otras versiones dice Sirofenicia, pero bueno, de Canaán, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mi hija, la cual es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciéndole: despídela,
pues ya da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Yeshua dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y entonces su hija fue sanada desde aquella hora. Por favor, reflexionen en oración y ruego que entiendan el versículo 4, que les llame mucho su atención cuando Yeshua dice, no, mujer cananea, no te voy a cumplir tu petición, porque no vine sino nada más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No a toda la humanidad, ojo, nos llama ovejas, dice que están perdidas y que se perdieron de la casa de Israel, no del mundo. Y ya había un mundo, ya había un Roma, había un Egipto, había asirios, había, bueno, todo ese antiguo mundo del mar Mediterráneo que comentábamos. Y se dirige nada más a las de la casa de Israel. Entonces vamos a entender por qué nos llama ovejas, por qué dice que nos perdimos, cuándo nos perdimos, cómo nos perdimos y quiénes son esos de Israel. Esto es lo que sigue en las siguientes series. Dale seguimiento. Vamos a procurar que cada semana se esté sacando un video nuevo, pero haz oración, lee las escrituras para que cuando ya nos escuches tú mismo puedas ir diciendo, ah, caray, esto sí es cierto, o quizás esto lo comprendas un poquito tú más y quieras dejarnos tus comentarios ahí en el sector para eso. Y con humildad nosotros estamos abiertos a también aceptar que no nosotros vamos a comprender esto. El único maestro aquí, Rabí, es Yeshua. Todos nosotros somos discípulos, todos estamos nomás compartiendo. Así que si tú también tienes revelaciones, mejor entendimiento, que has comprendido, compártelo. ¿Sí? De hecho, si tú también tienes algún audio que quieras compartir por revelación que estás teniendo, no calles, háblalo. Y bien, hay otra situación que quiero que reflexionemos. Fíjense cómo en el verso 26 Yeshua dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es decir, que sus hijos nada más son los de la casa de Israel y que los demás son llamados perros, perrillos. O sea, unos son ovejas y los otros son perrillos. ¿Por qué? Vamos a ver por qué todo eso, ¿sí? Entonces, todo lo que tú habías leído y lo pasabas por alto, hoy vas a escudriñarlo. Vas a escudriñar su palabra y con la ayuda de su Ruach HaKodesh, una vez que haya abierto tus ojos y oídos espirituales y tú te acercas a él con humildad, con todo clamor, con constancia, con sinceridad, lo vas a ver con otra óptica y lo que no habías entendido lo vas a empezar a entender. Amados hermanos, entonces en los videos que siguen vamos a escudriñar con las escrituras. Ya viene más escritura más que historia acerca de cómo vamos a responder a estas interrogantes que acabamos de plantear. Mientras tanto, gracias por ver estos videos, por seguir nuestros videos, por seguir este canal en el que está hecho solo para servir a nuestro Creador y a su bendito enviado Yeshua, su Hijo amado. Mientras tanto, hermanos, un abrazo desde Chihuahua, México, y Shalom.